Desde que comenzó a existir hace un siglo, la antropología se pregunta por qué diablos ciertos pueblos atribuyen a los animales propiedades culturales que nosotros solo reservamos a los humanos. ¿Por qué creen que los animales tienen una vida social como la nuestra, preceptos éticos o un alma? Descola nace en 1949 en París, Francia. Estudió filosofía en la Escuela Normal Superior, carrera que abandonó por considerar que los problemas planteados por esta rama del conocimiento eran muy eurocéntricos. Francés, que estudió filosofía y que luego se pasa a estudiar antropología, empiezo a notar cierto patrón aquí. Así que pasó a estudiar etnología en la Escuela Práctica de Altos Estudios. Interesado por la Amazonia, vivió durante 2 años junto con su esposa entre los Achuar, volviéndose especialista de los pueblos indígenas de la Amazonia. Como expone de escuela, en ese tiempo parecía un enigma la Amazonia. Existía poca información sobre esta forma de sociedad y no se entendía muy bien a la gente de ahí. Y la idea constante es que esa gente era una ampliación de la naturaleza. Ostenta desde 2001 la cátedra de Antropología de la Naturaleza en el Collège de France. Es comandante de la Legión de Honor de su país y autor de múltiples libros. De manera general, el trabajo de Descola parte del estudio de los modos de socialización de la naturaleza. El primer resultado de esta experiencia fue la publicación de la investigación de su tesis doctoral bajo la dirección de Lévi-Strauss, que tuvo como principal conclusión que no hay tal cosa como la naturaleza. Para organizar esta exposición, hablaré primero de la crítica al dualismo cartesiano, posteriormente las grandes ontologías que propone Descola y por último la crítica al naturalismo. Este punto es rápido, siento que no hay que profundizar mucho. Prácticamente Descola parte de una crítica al dualismo naturaleza-cultura que da sentido a nuestras ciencias. Este dualismo, en cierto sentido, es una extensión del racionalismo cartesiano. ¿Y en qué consiste este racionalismo cartesiano? En oposiciones binarias para el ordenamiento de la realidad. En este caso, podemos concluir que el ser humano está compuesto por 2 sustancias, cuerpo y alma, sustancia material, sustancia pensante. En Europa, la idea cobra fuerza en el siglo XVII, dice Descola, y luego se difundió por otras partes del mundo. Es decir, se formó en el curso de la matematización del mundo y de la filosofía materialista en contra de las ideas de la religión. De esta manera hay que entender que la clasificación de plantas y animales es solo un aspecto limitado de la clasificación social de la naturaleza, por lo que es necesario que nuestra cosmología dualista sea sometida a consideración y analizada simétricamente como aquello que articula la genealogía de nuestra forma de vida y como la historia de la definición de aquello que constituye a Occidente, para tomar en cuenta las teorías locales sobre el funcionamiento del cosmos. Básicamente, a lo que se refiere con estas 4 grandes ontologías son a los modos de identificación de las que se desprenden todas las cosmovisiones posibles, es decir, maneras de definir las fronteras del sí mismo y del otro para entender las diferentes nociones de naturaleza y cultura de los diferentes colectivos humanos, así como los momentos históricos de los mismos. Por lo tanto, todas estas son manifestaciones legítimas de dar sentido al mundo. Y Philippe Descola las divide en 4: el animismo, el totemismo, el analogismo y el naturalismo. Bien, el naturalismo creo que es al que estamos más ligados, al tipo de modo de identificación, y este es propio del pensamiento occidental desde Platón y Aristóteles, y plantea simplemente que la naturaleza existe. Está basado en la oposición entre naturaleza y cultura, en donde solo los seres humanos están dotados de propiedades anímicas y que ciertas entidades deben su existencia y desarrollo a un principio diferente del azar y de los efectos de la voluntad humana. Por lo tanto, este es un dominio ontológico donde nada ocurre sin una razón o causa, llámese Dios o llámese leyes naturales.
permea nuestro sentido común y nuestra práctica científica. Y al mismo tiempo, el animismo y el totemismo nos parecen representaciones falsas a partir de esto. Y hablando de el animismo, básicamente es la creencia de que los seres naturales están dotados de un principio espiritual propio. Y es posible tener contacto de un tipo particular, como relaciones de protección, hostilidad, alianza, intercambio de servicios o seducción incluso. Este tipo de ontología es más típico en sociedades cazadoras y horticultoras. El totemismo, por su parte, es en donde las plantas y los animales son tratados como signos, es decir, ofrecen un punto de apoyo al pensamiento clasificatorio donde los humanos y los no humanos pueden ser clasificados juntos con base en características compartidas. Por último, el analogismo. Es un mundo percibido como una infinidad de singularidades, pero en las que se pueden hallar correspondencia de efectos entre humanos y no humanos. Reposa en la idea de que las propiedades, los movimientos o las modificaciones de las estructuras de ciertas entidades del mundo ejercen una influencia sobre el destino de los hombres o están ellas mismas influenciadas por el comportamiento de estos últimos. Y este tipo de ontología lo podemos percibir en sociedades estratificadas como las de Asia, los Andes o Mesoamérica. En este punto me quiero detener en dos aspectos que alcanzo a entender de esta antropología de la naturaleza de Philippe Descola. En primer lugar, entender estas manifestaciones bajo el presupuesto que estructura nuestra cosmología, es decir, la naturalista, genera ciertas dificultades para la antropología al momento de producir las interpretaciones que se dan en los estudios. Pero tampoco se trata de rendirse al relativismo extremo. Se trata más bien de intentar poner un poco de orden en la abundancia de ontologías y cosmologías de múltiples maneras y no juzgar las culturas diferentes en el tiempo y en el espacio y generar un esquema posible que gobierne la objetivación del mundo y de la alteridad. En segundo lugar, y esta es una conclusión muy personal, nosotros podemos observar, como ya lo mencioné, que el naturalismo veía en el animismo y en el totemismo percepciones falsas. Sin embargo, el naturalismo se comporta de manera similar al animismo. Es decir, pongamos un ejemplo de libro. La ciencia moderna se ha hecho cada vez más eficiente en la descripción y explicación del funcionamiento interno de la realidad. Sin embargo, como argumenta Bruno Latour, hay una creciente artificialización de la naturaleza, reforzada por una creciente oposición entre lo social y lo natural. Pongamos un ejemplo. Cuando desde la sociobiología se concluye que la naturaleza impulsa las relaciones sociales por una tendencia a una maximización del potencial reproductivo, a la manera en cómo el Homo economicus actuaría en el mercado de bienes limitados y fines infinitos, desde la teoría de Smith y Ricardo, el naturalismo produce auténticos híbridos entre naturaleza y cultura que no puede conceptualizar a la manera en como el animismo conceptualiza una continuidad entre humanos y no humanos que puede producir simbólicamente mediante los bienes rituales. Bueno, compañeros, pues hasta aquí lo dejamos. Hagan la lectura, expreso un reporte de lectura, Classroom, ya saben todo lo demás. Cuídense mucho, sigan las indicaciones. Chao.